Sierra de Historias, con Alberto Garín. Enrique II fue coronado rey de Francia a la muerte de su padre Francisco I en 1547. Y sabemos que prácticamente de inmediato el joven rey continuó las campañas militares que Francisco I había emprendido durante décadas contra el emperador Carlos V. Visto de esta manera, pareciera que hay una continuidad perfecta entre el reinado de Francisco I y el de su hijo Enrique II. Nada más lejos de la realidad. Enrique no estaba llamado a ser el heredero de la corona de Francia. Tenía un hermano mayor, Francisco, que murió inesperadamente, e incluso un hermano pequeño, Carlos, que era el favorito de su padre. Durante buena parte de su infancia y juventud, Enrique fue un hombre marginado en la corte de Francisco I, y solo un cúmulo de circunstancias le llevaron hasta esa corona de Francia. Pero más allá de esa supuesta continuidad con el gobierno de su padre, si algo marcó de esa adolescencia y juventud a Enrique II fue precisamente su empeño por distinguirse en prácticamente todos los terrenos, el político, el militar, el artístico, el religioso, de lo que había hecho su padre, Francisco I. Vamos a tratar de entender a este Enrique Delfín de Francia antes de que asumiera la corona en 1547. Fue en una Navidad, en torno al año 500, cuando Clodoveo, rey de los francos, hasta entonces pagano, fue bautizado como católico junto, cuenta la leyenda, a 3.000 de sus hombres. Pero aquella conversión general no debió ser tan eficaz como se esperaba, pues el hijo de Clodoveo, Childeberto I, tuvo una existencia disoluta, muy alejada de la moral cristiana, hasta que apareció en su vida Germán de París. San Germán, como habría de pasar a la historia, fue un hombre de gran humildad y buen benefactor de los pobres, que hizo que el rey Childeberto I cambiara sus malos hábitos, se convirtiera en un buen rey cristiano y levantase la primera abadía católica en París dedicada a San Vicente Mártir, una abadía que durante un tiempo funcionó además como necrópolis real. Esa abadía de San Vicente cambió su advocación a mediados del siglo VIII, en tiempos de Pipino el Breve, cuando fue dedicada a San Germán de París, la que hoy conocemos como abadía de Saint-Germain-des-Prés. No fue una decisión gratuita. El carolingio Pipino el Breve quiso unir su dinastía con la de los primeros francos, y qué mejor que hacerlo a través de la figura de aquel ilustre obispo parisino, San Germán, que había velado por el alma de los legítimos monarcas. A comienzos del siglo XI, Roberto el Piadoso, hijo del rey Hugo, el primer monarca de la dinastía Capeta, decidió levantar una iglesia a las afueras de París, al noroeste, sobre una meseta que dominaba el valle del Sena, en el bosque de Lé. Una iglesia dedicada a San Germán. Nació así Saint-Germain-en-Laye. De esta manera, los Capeto, como habían hecho antes los carolingios, legitimaron su posición apelando a San Germán. La operación se volvió a repetir a finales del siglo XII, cuando Felipe Augusto hizo construir una torre fortificada junto a la iglesia de Saint-Germain-en-Laye. Ese Felipe Augusto que logró asentar su corona a base de derrotar a los reyes Plantagenet. A partir de ese momento, el castillo de Saint-Germain-en-Laye se convirtió en una residencia que los sucesivos reyes de Francia fueron empleando de acuerdo a sus necesidades políticas. Desde San Luis, que engrandeció el lugar levantando una santa capilla, a Luis XIV, que encontró allí refugio siendo niño.
También Francisco I, a comienzos del siglo XVI, supo sacarle partido al sitio de Saint-Germain-en-Laye. Cuando aún era príncipe heredero, llamado a suceder a su primo Luis XII, el joven Francisco contrajo matrimonio en 1514 con su sobrina Claudia, la hija de Luis XII, en Saint-Germain-en-Laye. Solo que Francisco I, como sus predecesores, prefirió instalarse en el Valle del Loira, donde nacieron sus primeros hijos, Luisa en 1515, Carlota en 1516 y Francisco, duque de Bretaña, en 1518, todos en el castillo de Amboise. Pero sus siguientes vástagos, aunque la corte seguía en el Loira, vieron la luz en Saint-Germain-en-Laye. El futuro Enrique II en 1519, Magdalena en 1520, Carlos en 1522 y Margarita en 1523. De esta manera, Francisco I con su esposa Claudia regresaban al área de París con cierta regularidad, pero prefiriendo Saint-Germain-en-Laye a la capital. Tal como acabamos de señalar, Enrique II nació en Saint-Germain-en-Laye el 31 de marzo de 1519, titulándole de inmediato como Duque de Orleans. Antes de Enrique, había nacido el primer hijo varón de los reyes, Francisco, en 1518, que había recibido el título de Duque de Bretaña. Es importante recordar que el Ducado de Bretaña había sido independiente de Francia hasta los tiempos de Ana de Bretaña, la madre de la reina Claudia. Muerta Ana en 1514, el ducado pasó a su hija, quien lo cedió en usufructo perpetuo a su esposo, el rey Francisco I. Ya con Bretaña en sus manos, Francisco I no dudó en pasarle el título de forma honorífica a su primer varón, el joven Francisco, pues quien siguió ejerciendo el poder en Bretaña fue el rey. Es importante retener esta idea, pues Francisco I nunca quiso delegar en sus hijos, ni siquiera cuando estos ya eran adultos, un ápice de poder. En febrero de 1525, Francisco I fue derrotado y capturado en la batalla de Pavía por las tropas de Carlos I. Como prisionero, fue enviado a Madrid, donde firmó un tratado que le permitió recuperar su libertad en marzo de 1526, a cambio de dejar como rehenes en su lugar a sus hijos varones mayores, Francisco y Enrique. Enrique acababa de cumplir 7 años, su hermano 8. El intercambio por su padre se realizó en el río Bidasoa. Del niño Enrique solo se preocupó por despedirle con cariño la esposa del senescal de Normandía, Diana de Poitiers, quien por entonces tenía 27 años y que mucho tiempo después se convertiría en la amante de ese Enrique ya adulto. Los príncipes franceses quedaron bajo la custodia del condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza, quien fue llevando a los niños durante los siguientes 4 años por sus diferentes castillos de Castilla, de Villalba de los Alcores en Valladolid a Pedraza en Segovia. La tradición cuenta que Enrique se aficionó a las novelas de caballerías con especial predilección por el Amadís de Gaula, publicado en 1508, aunque el Amadís no se tradujo al francés hasta 1540. Fueran cuales fuesen las novelas que Enrique pudo leer, su afición por convertirse en el perfecto caballero cristiano marcaría su vida, algo en lo que imitaba a sus mayores, desde su padre Francisco I al emperador Carlos V. En agosto de 1529 se firmó la Paz de Cambrai, que contemplaba la liberación de los príncipes rehenes, además del matrimonio de Leonor de Austria, hermana de Carlos V, con Francisco I, que había enviudado en 1524. Los príncipes Francisco y Enrique no fueron liberados hasta julio de 1530, cuando fueron entregados a su padre de nuevo en el río Bidasoa. Francisco, como delfín, regresaba para algún día
convertirse en heredero de Francisco I. Los herederos de la corona de Francia tienen el título de delfín desde mediados del siglo XIV. Enrique no. Sus años de cautiverio hicieron de él una persona taciturna, introvertida y un tanto hipocondriaco. Es más, el rey Francisco I tenía otro hijo varón, Carlos, nacido en 1522, y que se había convertido en el favorito de su padre durante la ausencia cautiverio de sus hermanos. De modo que Enrique quedó marginado en la corte. Francisco I se limitó a solicitar a Diana de Poitiers que se encargara de levantar el ánimo del muchacho. Enrique, que ya tenía 11 años, decidió convertir a la treintañera Diana en la dama de sus sueños de caballero de novela. Una relación que habría de marcar la vida de ambos hasta la muerte, 3 décadas más tarde, de Enrique II. Francisco I se centró entonces en la educación de su hijo mayor, Francisco, a quien quiso preparar como futuro rey. Para ello, comenzó por entregarle el ducado de Bretaña, que el monarca había gobernado en nombre de su difunta esposa. Con todo, la coronación del joven Francisco como duque de Bretaña no supuso un cambio radical en su vida, pues su padre, obsesionado con detentar el poder, no quiso que su hijo realmente gobernase sus tierras bretonas. Mientras tanto, la marginación de Enrique II no impidió que se le buscase una esposa con cierta premura, pues en octubre de 1533 se llevó a cabo su matrimonio con Catalina de Médici. Esta boda respondió a los intereses de Francisco I. En primer lugar, Catalina de Médici era la sobrina nieta del Papa Clemente VII, aquel que había sufrido el saqueo de Roma por parte de las tropas de Carlos V en 1527. Aunque las relaciones entre el emperador y el Papa se habían recuperado desde entonces e incluso Clemente VII llegó a coronar a Carlos V, eso no impidió que el Papa volviera a intrigar con Francisco I contra el monarca Habsburgo, y fruto de su nueva alianza, se acordó ese matrimonio entre el hijo del rey francés y la sobrina nieta del Papa. Solo que Francisco I no quiso casar a su hijo mayor, a quien buscaba una candidata de más renombre, la hija de un rey o un emperador, de modo que optó por unir a Catalina con su segundo hijo varón, Enrique. Por otro lado, Catalina, bisnieta de Lorenzo el Magnífico y heredera de la fortuna de los Medici, traía consigo una cuantiosa dote, muy necesaria para sanear las cuentas del monarca francés, a lo que se añadía una segunda dote ofrecida por el propio Papa de sus fondos en Roma. Sin embargo, la alianza entre Francisco I y Clemente VII duró poco, pues Clemente VII murió en septiembre de 1534. Su sucesor, Paulo III, se negó a pagar la dote papal prometida por Catalina. Y, por supuesto, Paulo III no quiso involucrarse en las guerras entre Francisco I y Carlos V. De esta manera, la estrella de Catalina en la corte francesa declinó, a lo que se añadieron los problemas de su matrimonio con Enrique, pues después de varios años casados, no lograban concebir hijos, y mientras tanto, Enrique se dejaba llevar por su pasión por Diana de Poitiers. Al tiempo, la tensión entre Carlos V y Francisco I creció, más cuando en octubre de 1535 murió, sin herederos, el duque de Milán, Francesco II Sforza. El rey francés quiso ocupar el ducado invadiendo Italia, para lo que envió a sus hijos Francisco y Enrique, en un empeño por mejorar la formación militar de los príncipes, a la cabeza de las tropas que ocuparon el Piamonte hasta conquistar Turín, donde se detuvieron. Porque en contrapartida, las tropas de Carlos V, provenientes de su victoriosa jornada de Túnez, desembarcaron en Génova y avanzaron por la Provenza. La situación quedó así estancada y los dos ejércitos decidieron dar marcha atrás.
Los príncipes de Francia, Francisco y Enrique, se retiraron a Lyon. Allí, Francisco enfermó y murió en agosto de 1536. El motivo de su muerte nunca quedó aclarado. Quizás su salud era débil tras los años de cautiverio en España. Pero también se llegó a rumorear que había sido envenenado por orden de Carlos V, o incluso que ese envenenamiento había sido provocado por la familia Medici, que así lograron que el heredero de la corona de Francia fuera Enrique, el esposo de Catalina de Medici. Es cierto que, tras la muerte del delfín Francisco, la posición de Enrique cambió por completo, convertido él ahora en el nuevo delfín. De partida, se hizo con el ducado de Bretaña. Si bien su padre Francisco I le impidió gobernar allí. Por otro lado, Enrique quedó a la cabeza de las tropas francesas cuando se reinició la campaña italiana en 1537. En esa nueva campaña militar, Enrique conoció a la joven Filippa Ducci, de 17 años y hermana de uno de sus escuderos. Enrique sedujo a Filippa, quien en julio de 1538 dio a luz en París a Diana de Francia, quien era la primera hija de Enrique, legitimada años después. Diana de Francia fue educada desde niña por Diana de Poitiers, recibiendo una esmeradísima formación que le valdría un puesto importante en los reinados de sus medio hermanos. Filippa Ducci, por su parte, fue compensada por Francisco I con una pensión de por vida, quien además le consiguió un marido, Jean-Baptiste de Saint-Séverin, sacándola así del círculo íntimo de Enrique. El nacimiento de Diana de Francia vino a demostrar que Enrique era fértil, de modo que si Catalina de Medici no había tenido hijos, podía ser por su culpa, lo que puso en peligro la presencia de Catalina en la corte francesa, pues podía ser repudiada por su infertilidad. No fue el caso, pues Catalina, mujer poco atractiva pero muy inteligente, contó con el aprecio de su suegro Francisco I, la amistad de su cuñada Margarita de Francia, la única hija que le quedaba al rey francés, pues sus otras 3 niñas ya habían muerto, y sobre todo el apoyo de Diana de Poitiers, con quien se odiaba cordialmente. Mientras tanto, Enrique, que como decíamos antes, no contó realmente con el aprecio de su padre, iba constituyendo una corte en torno a su figura donde arbitraba Diana de Poitiers. Pero esa corte de delfín no solo no tenía mucho predicamento, sino que podía ser causa de malestar para sus miembros. Diana de Poitiers se veía constantemente constreñida por la amante oficial de Francisco I, Anne de Pisseleu, que dominaba la vida cotidiana de la corte, donde la reina titular, Leonor de Austria, no pintaba nada. Otra víctima de esas tiranteces entre el rey y el delfín fue Anne de Montmorency, condestable de Francia, y quien había propiciado buena parte de las victorias obtenidas por Francisco I en la campaña italiana de 1536-1538. Pero Montmorency era partidario de la paz con Carlos V frente al partido de la guerra, que contaba con el apoyo de Anne de Pisseleu. De modo que, cuando en 1541 se anunció el reinicio de la guerra en Italia, Anne de Pisseleu logró que Montmorency fuera marginado de la corte y perdiera sus privilegios. Todo apunta además que Montmorency había seducido a una de las damas de Anne de Pisseleu, de quien había tenido una hija que Montmorency no quiso reconocer. La caída en desgracia de Montmorency hizo que Enrique perdiera uno de sus aliados más fieles en el seno de la corte de su padre Francisco I, lo que no impidió que el rey volviera a confiar el mando de parte de sus ejércitos a su hijo Enrique en la campaña de 1542. Solo que Enrique comandaba un ejército por primera vez sin estar bajo la tutela de su hermano mayor, el difunto Francisco, y sin la asistencia de Montmorency. El objetivo de Enrique era tomar Perpiñán,
en manos de las tropas imperiales. Tras un largo sitio, el Delfín no logró ocupar la ciudad. Entretanto, su hermano pequeño, Carlos, duque de Orleans, quien, como dijimos antes, era el favorito de Francisco I, Carlos estaba a cargo de las acciones en la frontera de los Países Bajos, donde ocupó por sorpresa Luxemburgo. Carlos de Orleans decidió entonces acudir en auxilio de su hermano y tomar Perpiñán, aunque en realidad lo que quería era dejar en evidencia la incapacidad de Enrique para el mando militar. Todo salió mal. Perpiñán no fue recuperado y Carlos, con su ida al sur, perdió Luxemburgo. Aquello le hizo ver a Francisco I que la tensa relación entre sus dos hijos varones solo podía provocar problemas a futuro. Hemos de pensar que Francisco I había dejado de acudir al combate desde hacía un lustro, cuando, aquejado de numerosos males, ya solo se podía trasladar en litera. Con objeto de evitar el enfrentamiento de Enrique y Carlos, Francisco I aprovechó la firma de la Paz de Crépy en septiembre de 1544, que ponía fin a la nueva guerra iniciada en 1542, para lograr una buena salida para su favorito Carlos. Lo que se planteó fue casar a Carlos de Orleans con la sobrina de Carlos V, Ana de Austria, quien llevaría como dote el ducado de Milán. Cuando Enrique supo de este plan, puso el grito en el cielo. Su hermano iba a casarse con una Habsburgo, cuando él solo había podido aspirar a una Medici. Pero además, la cantidad de territorios que iba a reunir Carlos entre sus posesiones francesas más el ducado de Milán que traía su esposa, haría de él un peligroso rival para el día que Enrique se volviera rey de Francia. Carlos V era consciente de las tensiones entre los príncipes franceses, de modo que, al favorecer a Carlos de Orleans, estaba metiendo un caballo de Troya en la corte francesa que podía anular a su principal enemigo por décadas. Francisco I, obcecado por recuperar Milán y favorecer a su favorito Carlos, aceptó esta compleja apuesta. Sin embargo, nada salió como estaba previsto, pues Carlos de Orleans murió el 9 de septiembre de 1545, 9 días antes de su boda con Ana de Austria, afectado por la peste. La mala salud de Francisco I empeoró tras la muerte de su hijo favorito. Mientras tanto, Catalina de Medici, tras 11 años de matrimonio, había dado a luz a su primer hijo en enero de 1544, el futuro rey Francisco II. En los siguientes 12 años vinieron otros 9 hijos más. La llegada de los herederos terminó de consolidar la posición de Enrique en una corte donde los roces con su padre, incluso tras la muerte de Carlos de Orleans, no terminaron hasta el propio fallecimiento de Francisco I el 31 de marzo de 1547. Hasta su postrero aliento, Francisco I se negó a entregarle el poder a su hijo, quien estuvo junto a su padre en ese último momento. Porque Francisco I, que desde niño se creyó llamado a ser el nuevo César de la cristiandad, hicimos una sierra de historias dedicada a la infancia de este rey, tuvo unas formas autoritarias que no abandonó hasta su muerte. Francisco I falleció a la edad de 52 años, fruto de una septicemia resultante de la sífilis que sufría el rey desde hacía años, a su vez resultado de su vida disoluta. No murió a una edad avanzada. Podría haber reinado aún un par de décadas más. Bien es cierto que sus contemporáneos solo fueron un poco más longevos. Enrique VIII de Inglaterra murió con 55 años, también afectado de sífilis, como también sufrió la sífilis Carlos V, que murió con 58 años. En los 3 casos, en condiciones físicas muy deplorables y los 3 claramente envejecidos. Pero esa debilidad física, insistamos en ello, no impidió que Francisco I quisiera gobernar hasta el final apoyándose en sus allegados, comenzando por su amante Anne de Pisseleu y desconfiando de su hijo Enrique,
que ya tenía 28 años en el momento de morir su padre. De modo que cuando Enrique asumió el poder, ya como Enrique II, decidió demostrar que la desconfianza de su padre era inmerecida. Para comenzar, había de abandonar las formas autoritarias de Francisco I, creando un Consejo Real donde una serie de ministros eficaces apoyasen al monarca en pro de un buen gobierno. Era el momento de poner fin a las arbitrariedades marcadas por gentes como Anne de Puisleu, que fue expulsada de palacio junto a sus favoritos. Aunque bien es cierto que ese Consejo Real quedó bajo la influencia de Diana de Poitiers. Por supuesto, había que poner fin a las veleidades italianas de Francisco I, que había llenado Francia de artistas de Italia. Enrique II sacó de la corte a la mayor parte de ellos, apostando por maestros franceses. Además, permitió el regreso de muchos de aquellos que habían caído en desgracia con Francisco I, comenzando por Anne de Montmorency, al tiempo que favorecía el ascenso de la familia Guisa, un grupo de nuevos nobles caracterizados por su defensa a ultranza del catolicismo frente a los coqueteos con los protestantes que se habían producido en tiempos de Francisco I. Mas, sobre todo, al contrario de su padre, Enrique II había de combatir a Carlos V y derrotarle. O eso esperaba. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.